Nos está hablando de muchas cosas en este capítulo 9, de cosas que están sucediendo malas sobre la tierra. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que los tiempos en este momento sobre la tierra son malos? ¿O más o menos? Son malos, ¿cierto? El libro de Apocalipsis, si vemos el capítulo 9 y vemos completamente todo lo que encierran los 22 capítulos de Apocalipsis, no es más que la confirmación de lo que Jesucristo empezó a enseñarnos antes de partir de aquí de la tierra. Recuerda que Jesucristo desde Mateo 24 empezó a hablar, los discípulos le preguntaron, ¿qué iba a pasar? ¿Cuándo será eso de tu venida y del fin del mundo? Y él empezó a hablarles, que no se asustaran y que no tuvieran miedo, porque primero tendría que levantarse nación contra nación, reino contra reino, vendrían pestes, plagas, apostasía, multiplicación de la maldad. Y cuando yo empiezo a ver todo ese panorama, me doy cuenta de que estamos muy cerquita de que esto se esté viviendo completamente, en su totalidad. Entonces, Jesucristo nos habla de eso antes de irse, y antes de que su venida sucedieran cosas terribles. Escúcheme, antes de la venida del Señor Jesucristo iban a suceder cosas terribles. Iban a suceder cosas muy terribles sobre la tierra. Pero yo me quiero detener en lo que dice el capítulo 9. El capítulo 9 dice, le voy a dar un panorama simplemente porque el tiempo es muy corto. Si usted lee el capítulo 9, dice que del cielo vio caer, el apóstol ve caer una estrella, ¿sí? Una estrella, y dice que a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Y dice que después de que abrió el pozo del abismo, ¿sí? Dice que subió una humareda, un humo, y que oscureció la tierra. Y después de que oscureció la tierra completamente, dice que descendieron sobre la tierra langostas. Langostas. Y que eran más o menos como 200 millones el número de ellos. Y nos habla de eso. Dice también que después de ese suceso, esas langostas hacían daño a los seres humanos, porque lo que sucede en el capítulo 9 va a ser solamente para hacerle daño a quienes, a los que no tengan el sello de Dios en su frente. Pero si usted se va más allá, usted lee el capítulo 14, el versículo 14 y 15, se va a dar cuenta que también hay 4 ángeles amarrados, encadenados. Y después de eso, dice que hay una voz que él llama y le dice, suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Y después de que sueltan esos ángeles, dice que se fueron para hacer daño a la humanidad. Mire pues el panorama tan desolador. Y usted lee todo esto y usted dice, eso es el fin del mundo. Eso va a ser cuando es el fin del mundo. Y si es el fin del mundo, ¿por qué está diciendo que Dios no va a permitir que toque a los que han sido sellados por el sello de Dios? ¿Usted va a estar, se quiere quedar aquí hasta el fin del mundo? ¿O se quiere ir con el Señor cuando el Señor venga por su iglesia? Escúcheme, mire la cronología de Apocalipsis. Escúcheme, la cronología de Apocalipsis. Entonces, este capítulo 9 nos habla de todo eso. Habla de que la tercera parte de la humanidad va a morir a causa de todas las plagas y todo lo que van a traer estos demonios y todo lo que está moviendo la langosta, estos ángeles que no son otra cosa que ángeles caídos que están atados, reservados para hacer daño, ¿sí? Y todo esto va a ir en contra de ¿quién? No dice que ni la naturaleza, ni de los árboles, ni de los animales, sino solamente a ¿quiénes? A la humanidad. Ahora, cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, no podemos esperar, como muchas veces le he dicho a la gente, usted no espere que el diablo se le presente, ¿sí? Que se le presente con cachos, con cola, con patas de buey, ¿cierto? El diablo nunca se le va a presentar a usted así. Nunca, porque cualquiera que lo vea así sale corriendo. No forma llavería con él, no forma amistad con el diablo. El diablo siempre se le va a presentar a usted bonito, bien presentadito, ¿sí? Bonita, bien presentadita, ¿sí? Se le va a presentar en forma de oportunidad, en forma de tentación, en forma de dinero fácil, en forma de una mujer demasiado hermosa y usted tan viejito, pero lo está viendo usted, es que usted es demasiado atractivo, tiene 65, ya está pensionado. El diablo siempre se manifiesta así.
Y lo mismo sucede con los acontecimientos de estos últimos tiempos, ¿sí? A veces creemos y queremos ver literalmente, ay, van a ver salir de langostas, ver caballos cabalgando y cantidad de cosas, y resulta que no es más que la representación de sucesos, acontecimientos, situaciones que vienen sobre la misma humanidad. ¿Sabe qué es lo que me llama más la atención? Que dice el libro de Apocalipsis allá en el capítulo 9, versículo 20. Quiero que alguien me lea para ya entrar a dar el tema como tal. Quiero que alguien me lea Apocalipsis 9, 20. ¿Qué pasa después de que todos estos demonios, estos ángeles hacen daño a la humanidad? Mire lo que dice, que muere la tercera parte de la humanidad, pero miren lo que pasa, cómo se arrepintieron, cómo se volvieron a Dios, cómo honran a Dios, cómo los seres en los últimos tiempos van a honrar a Dios después de que les pase algo malo, como la pandemia. ¿Sí? Alguien que lo lea fuerte, por favor. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Amén. Tampoco se arrepintieron de sus malas acciones. ¿Sí? Mire que los seres humanos que no murieron, ¿sí? O que no han muerto, o que no van a morir, después de todo esto dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ¿sí? Ni a las imágenes de oro, piedra, madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Entonces es como la continuidad de todo lo malo que ha pasado a lo largo de la humanidad. Si usted se pone a analizar, Dios da una oportunidad cuando viene el diluvio. ¿Cuándo da la oportunidad a Dios? Cuando viene el diluvio. Cuando le permite a esos 8 que subieron al arca volver. Tomen la tierra, es para ustedes, vivan para mí, fructifiquen y multiplíquense. ¿Pero qué sucedió? Después de lo malo, de nuevo se vuelve a multiplicar la maldad, vuelven a pasar cosas malas, ¿cierto? Entonces es como el común denominador, escúcheme, el común denominador. Y a pesar de todas estas situaciones, mire, yo miro el panorama mundial, iglesia, y esto se me acerca mucho, escúcheme, se me acerca mucho. Yo veo que los gobiernos están en crisis. Yo veo que el ser humano, la economía está mal, que hay enfermedad, que no hay medicina. Escúcheme, hay una alarma, que no hay medicina, que se está agotando la medicina para los diabéticos, que no hay yo no sé qué, que por acá se acabó. Yo veo todo ese panorama, que los padres, el feminicidio, las violaciones, los homicidios, los suicidios, cantidad de cosas que están pasando, a los jóvenes perdiéndose en la droga y cantidad de situaciones, y yo veo los principios de dolores de los que habla el Señor Jesucristo. Amén. Yo veo, ¿sabe qué veo yo cuando veo la humanidad así? Escúcheme, yo no sé si usted tiene presente lo que yo le estoy hablando, pero cuando yo veo todo lo que está pasando, estoy viendo que los demonios de los que nos está hablando Apocalipsis están haciendo y deshaciendo con la humanidad. Están dañando. Vaya, miren las cifras de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántas personas mueren a diario a lo largo de la tierra? ¿Cuántos enfermos con enfermedades terminales hay en este momento albergados en clínicas a lo largo del mundo? ¿Y cuántos mueren todos los días? Entonces, es un panorama que nos lo describe Dios a través de la palabra y nos lo enseña con un lenguaje profético, que en los últimos tiempos se iban a levantar. Sí, el diablo se está levantando, está dañando, está matando, está hiriendo con enfermedad, está dañando a la gente psicológicamente, la está dañando, está atacándola por el lado económico, está haciendo que los hogares se destruyan. Escúcheme, pero es ahí donde yo le digo a usted, Dios puso un sello en ti, en tu frente, en tu corazón. Es el Espíritu Santo de Dios. Y Él dijo que aunque se levanten los demonios, que aunque se levanten las plagas, a quienes Él selló, no permitirá que los toque. Amén. Por eso te digo, ¿cómo estás cuidando? ¿Estás cuidando el sello de Dios? Vamos a mirar ese sello que Dios puso sobre nosotros. Quiero que por favor abra su Biblia, y quiero que, necesito 2 lectores, ¿sí? Necesito que por favor Mateo Moreno me lea 2 Corintios 1:22.
Necesito que otro lector me lea Efesios 1:13 al 14. Segunda de Corintios 1:22. Otro que me lea, por favor. Efesios 4:30. ¿Sí? Léalo, por favor. El cual también nos ha llevado y nos ha dado las arras del Espíritu a nuestros corazones. Amén, amén, amén. Alguien que me lea, por favor. Efesios 1:13 al 14. Y no conquistéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Hasta el 13 y 14, ¿cierto? Amén. Y por favor, léame Efesios 4:30. ¿Alguien que lea Efesios 4:30? 4:30. Sí. Ese, y no contristéis al No contristéis al Espíritu. Ella leyó fue el 4:30. 4:30. 13 dice, 1:13, 14. Sí. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las armas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. Aleluya, amén, amén y amén. Ahora yo le hago una pregunta. Ya escuchando la palabra del Señor, ¿cuál es el sello que tú tienes que cuidar de Dios? ¿Cuál es el sello que tú tienes que cuidar? La presencia misma del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué necesitamos cuidar la presencia de Dios? Porque son las arras, escúcheme, esta palabra arras significa es la prenda de garantía con la que Dios nos compró. Amén. En pocas palabras, la Biblia dice que Dios nos compró con precio. ¿Con qué precio? Con el precio de ese Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Pero ¿con qué selló ese pacto? ¿Sí? Al poner su Espíritu Santo en nosotros y entregarlo como las arras, como la prenda de garantía de que nosotros le pertenecemos al Dios vivo y verdadero, que nos sacó de las tinieblas, que nos sacó del lodo, y ahora somos hijos del Dios viviente y le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, iglesia, déjeme decirle algo, lo más importante que es, por eso cuando tú vives para Dios, ¿sí? Cuando tú has sido sellado con el Espíritu Santo, no importa lo que se levante, no importa lo que venga, no importan los problemas. Si hay problemas, ¿cuántos tienen problemas acá? Aunque el panorama se vea oscuro, aunque las cosas sean difíciles, aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temas, porque Dios está contigo. ¿Por qué? Porque te selló, porque te compró, porque le perteneces, porque Él te ama, porque Él te anhela celosamente. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero siempre hay un pero. ¿Cuál es el pero? Que necesitamos cuidar la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando no cuidamos el sello de Dios en nuestra vida, ¿sí? Vamos cayendo en esa tibieza. Escúchenme. Y hay un peligro, ¿sí? Recuerde que a Dios no le gustan los malabaristas. Esos que van por una cuerda bregando a no caerse ni para allí ni para allí. Escúcheme. A Dios no le gusta que juguemos en dos bandos. A Dios le gusta que estemos ardientes en el Espíritu. A Dios le gusta eso. Escúcheme, cuando no cuidamos la presencia del Señor, vamos descuidando tantas cosas. Escúcheme, vamos descuidando la presencia de Dios. Cuando no cuidamos de caminar con Dios como es, cuando no cuidamos el Espíritu Santo, cuando no cuidamos lo que Dios nos dio, cuando tú no entiendes lo que hay en ti, cuando no entiendes que la presencia misma de Dios está en ti, entonces vas aislándote. Y escúchame, vas saliendo de la zona donde Dios está poniendo su cobertura, su protección, de la zona donde nos enseña Apocalipsis que ese sello nos garantiza que Él nos protege de todo lo que se levante. Escúcheme, de todo lo que se levante, ¿sí? De todo lo que se vaya a venir. El pueblo de Israel, mientras estaba en la cautividad en Egipto,
estaba oprimido, pero después de que Dios le prometió que los iba a sacar de allí, después de que envió a Moisés como un representante de él, después de que Dios puso su garantía de que no iba a pasarle nada malo, llegaron plagas, llegaron pestes a Egipto, vino destrucción a Egipto, pero el pueblo de Israel salió intacto y victorioso y atravesó el Mar Rojo y llegó a la tierra prometida. ¿Y sabe por qué? Porque eso garantiza cuando nosotros cuidamos de tener la relación correcta con Dios. ¿Sí me hago entender? Cuidamos de tener la relación correcta con Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Por qué? Cuidar la presencia de Dios. ¿Cómo cuidamos la presencia de Dios? ¿Sí? Siendo más espiritual. ¿Sí? Pero ser espiritual, ¿qué es? ¿Sí? Sentarme o que se siente el pastor César, o que te sientes en tu casa y medites. Que sean más constante en la congregación. Bueno, es parte, ¿cierto? Ser espiritual es cuidar de violar principios de Dios. No es otra cosa más que cuidar de violar los principios de Dios. No es otra cosa más que vivir para Dios conforme lo que Él estableció. Cuando tú vives para Dios conforme a Él, lo que Él estableció, entonces estás viviendo en santidad. Escúchame, estás guardando, estás cuidando la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Sansón terminó como terminó? Porque empezó quebrantando principios de Dios. Empezó a quebrantar principios. Bueno, me gusta esta, no es del pueblo de Dios, pero me gusta. Y empezó a quebrantar. Bueno, esa miel con pan, eso, ¿y dónde estaba la miel? No, estaba en un cadáver de un león. No, pero con pan sabe bueno. Y empezó a quebrantar. Él no podía comer de eso, no podía tocar tampoco el cadáver de un animal, de un ser humano. Y empezó a quebrantar principios, empezó a jugar, a creer que Dios estaba ahí, que lo estaba respaldando. Eso se llama el efecto de la bicicleta. ¿Sabe cómo es el efecto de la bicicleta? Hay gente que cree que va muy impulsado, ¿sí? Y sigue caminando la vida espiritual y dice, pero no pasa nada en mi vida, no está pasando nada. He quebrantado principios, he hecho esto, pero sin embargo hay bendición. Mira, mi trabajo es el mismo, mi familia es la misma, sigo de esta manera, pero no se dan cuenta que tarde o temprano ese efecto de la bicicleta, el impulso, se va a acabar. Por eso necesitamos cuidar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios no tenemos que estar pensando en impulso, sino que el mismo Señor nos levanta, nos lleva, sus ángeles nos llevan para que no tropecemos con piedra alguna. Dice su palabra, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me tocará. Cuando tú cuidas la presencia del Señor, Dios va delante de ti. Yo esperaba que después de pandemia se levantara un avivamiento, de lo que está hablando el pastor César. Cada ratico hablamos de eso, amén, ¿cierto? Hablamos de eso. Yo esperaba que después de pandemia o en la transición de la pandemia se levantara ese espíritu de la gente a decir, uy, no, ¿por qué algo tan terrible? Nunca había sucedido en la historia de la humanidad, tantos muertos, tantas abuelas, tantas familias impactadas por la muerte a través de esto, la economía, cómo está funcionando. Yo esperaba el avivamiento, pero lamentablemente ha sido lo contrario. Escúcheme. ¿Y sabe por qué? Porque al igual que el pueblo de Israel, ¿cuántas veces le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que mientras guardaban el arca del pacto fue entregado al pueblo de Israel como una garantía de que Dios estaba caminando con ellos, de que el arca garantizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel? Y mientras el pueblo cuidó, caminó en santidad para Dios, guardó los principios de Dios, buscaba a Dios, ¿sí? El pueblo de Israel tenía victoria. Pero la demora era que cayeran, que le dieran la espalda a Dios y eran avergonzados completamente. Eran avergonzados. Eran cantidad de sucesos que le acontecían al pueblo de Israel. Si usted se va a dar cuenta, mire, la mayoría, ¿qué desencadenó que el pueblo de Israel pasara de cautividad a cautividad? ¿Qué desencadenó? ¿Qué los llevó a eso? La desobediencia. El haber descuidado la presencia de Dios, el haberle dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú le das la espalda a Dios, le estás diciendo, no te necesito. Cuando tú haces las cosas a tu manera, le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo no necesito de ti.
Cuando tú empiezas a hacer lo que perdóname la expresión, lo que te viene en gana, ¿sí? Le estás diciendo a Dios, no, es que tú no mandas, el que mando soy yo. Eso que lo haga la gente del mundo. Pero como hijos de Dios debemos cuidar la presencia de Dios. Dios nos libre de ir a hacer lo que nos da, los que nos vienen gana. No, nosotros ya tenemos un direccionamiento. Tú como hija, como hijo de Dios, tienes un direccionamiento. ¿Por qué? Porque la presencia misma de Dios mora en tu vida. Entonces no puedes caer en lo que el mundo vive. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué la gente del mundo vive lo que vive? ¿Sabe por qué? Porque el sello de Dios no está en ellos. La Biblia dice que los engañadores irán de mal en peor. ¿Y quién engaña? El que no tiene el sello de Dios. ¿Quién miente? ¿Quién es mentiroso? El que no tiene el sello de Dios. Eso no puede pasar en los hijos de Dios. Los hijos de Dios caminamos en espíritu. Aleluya. Pero tenemos que cuidar la presencia del Señor. Mire, escúcheme algo. Y todo esto le aconteció. Mire, Israel pasó de un imperio a otro, Babilonia, después a Media y Persia, después a Grecia, y por último los sirios se levantaron, Egipto los subyugó, pero por último el gran imperio que los subyugó fue el imperio romano. ¿Y sabe por qué sucedió todo esto? Porque aunque era el pueblo elegido de Dios, aunque Dios los ama, porque escuche, no digo los amaba, no, los ama, ¿sí? Descuidaron la presencia del Señor. Dios te ama a ti. Dios te ama como la niña de sus ojos. Dios nos ama como la niña de sus ojos. Pero Dios anhela celos,amente el Espíritu que ha hecho morar en ti y en mí. Tú no puedes descuidar la presencia de Dios. Escúchame. No puedes seguir pensando. Ya voy a terminar. Quisiera, bueno, el tema hubiese sido más largo, pero esto es un refrigerio, ¿sí? Pero tú no puedes pensar que lo que está aconteciendo y le sucede a todo el mundo te tiene que suceder a ti. No. La Biblia me enseña que no es para ti, que no es para mí. Es que hay plagas y que me tienen que llegar porque le pasa a todo el mundo. No. No. Que es que la tierra se está autodestruyendo por el pecado y día tras día va a ser peor. Pues para la tierra, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado mi mandato de ser constante, yo también te guardaré de la hora de tentación que vendrá para probar al mundo entero, para poner a prueba a los que moran en la tierra. Y es una promesa de Apocalipsis. Por cuanto has guardado mi mandato de ser, mi palabra de mi paciencia, la palabra de mi paciencia, mi mandato de ser constante. Entonces no podemos caer en eso. Escúchame, si hay situaciones que pueden llegar, claro que sí, no estoy diciendo que a un cristiano no pueda llegar a tener situaciones difíciles, pero muchas veces esas situaciones no es porque Dios las quiera, porque ya dio orden. Dios dijo, le harán daño a este. El impío no verá nada de parte mía, pero mis hijos irán como la aurora de la mañana, de aumento en aumento, de aumento en aumento, de bendición en bendición. Pero tenemos que cuidar la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos ejemplos. Yo quiero la presencia de Dios todos los días en mi vida. Tú quieres la presencia de Dios, pero te hago la pregunta: ¿la buscas? ¿La anhelas en tu casa, en tu familia, cuando estás en tu casa, cuando estás fuera, cuando estás en tu trabajo, cuando vas en tu auto? ¿Anhelas la presencia de Dios? Cuando se te presenta la tentación, ¿anhelas la presencia de Dios? Porque todo el tiempo vamos a estar probados, vamos a ser tentados. Pero cuando nosotros anhelamos a Dios como Él nos anhela a nosotros, la tentación, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Eso es una promesa de parte de Dios. Yo quiero la presencia de Dios. Yo no quiero que me pase como le pasó a Israel. Escúcheme. ¿Sabe por qué hubo silencio durante 400 años desde el profeta Malaquías hasta la venida de Juan el Bautista? ¿Sabe por qué?
Porque no importaba la presencia de Dios al pueblo de Israel, desde el sacerdote, desde el sumo sacerdote, desde los levitas, hasta todo el pueblo. No les importó la presencia del Señor, y por eso Dios dijo: no más me revelaré a ellos. Y hubo 400 años ¿de qué? De silencio, hasta que aparece de nuevo Juan el Bautista profetizando en el desierto, y muchos se regocijaban y decían: qué bueno, ha vuelto la presencia de Dios con nosotros. Por eso hoy le digo, en este tiempo, no se deje arrastrar por esa corriente que está llevándose al mundo. Escúcheme, no se deje arrastrar por la tecnología, no se deje arrastrar por todo lo que ofrece allá afuera el mundo, por los placeres, por los deleites, por todo lo que se mueve allá. No, anhele la presencia de Dios, porque llegará el día donde la presencia de Dios no va a estar. Ayer, para terminar, yo hablaba con mi esposa, ayer o antier, yo le decía, creo que era ayer que hablábamos, y yo le decía: qué bueno que el Señor viniera pronto, y qué bueno que el arrebatamiento fuera ahora. Gloria a Dios. Y yo sé que muchos van a escuchar y van a decir: vea, esos pastores que no aman las almas, que anhelan que venga Cristo. No, eso es una falsa espiritualidad. Escúcheme, esos que piensan así, que predican eso, es porque ellos viven también amalgamados, porque están felices, porque les gusta que les llegue, que les entre, que viven felices de la manera que están viviendo. Pero la Biblia dice que cuando tú amas a Dios, cuando tú anhelas a Dios, y tú ves lo que está pasando, como está el mundo, y que esto no lo cambia un presidente, que esto no lo cambia un ser humano, que esto no lo cambia ningún líder en el mundo. No dice: Señor, el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Pero cuando tú anhelas la presencia, tú piensas de esa manera. Por eso cuidemos la presencia del Señor. Cuida, porque Dios te selló, depositó en ti el Espíritu Santo. Cuida esa presencia.